Todos creemos que la palabra de Dios es inconmutablemente verdadera y cierta, amén. No hay error en su palabra, amén. Amén. Es increíble lo bien que uno se lo pasa aquí. Y no sé si recuerdan el testimonio que yo di una vez de cómo la iglesia, que era una casa donde estábamos, se apretó tanto. Había tanta gente parada en la puerta, tanta gente parada en el portal, tanta gente de pie en una esquina, que probamos a Dios y Dios es fiel. Y entonces nos dio un lugar mayor. Así que yo diría que aparte de orar por el templo, si yo fuera a tratar con Dios, a lidiar con Dios, yo no sé mucho, pero a veces intento hacer ciertos negocios así, yo pidiera que se ore porque esto se abarrote y se llene más. Porque el dueño de la casa es Dios. Y una vez que no quepamos aquí, Dios se encarga de darnos una casa más grande. Amén. Amén. Pero por alguna razón uno se siente bien aquí, ya sea coincidencia que uno pueda pensar, ya sea por el automático, por alguna razón humana, o porque uno dice, bueno, el domingo voy a la iglesia, uno se lo pasa, se siente bien estar aquí adentro. Y es que esta es la casa de Dios. Sin embargo, no deja de traerme a la mente cuando Jesús, a pesar de haber sido criado como judío, como hebreo, y haber oído toda la ley de los profetas y de la ley de Moisés y de Dios, Jesús dijo, cuando ustedes vayan a referirse a Dios, cuando ustedes vayan a hablar con Dios, refiéranse a Él como Padre y díganle Padre. Y lo segundo que le dice es Padre nuestro, porque va a ser el Padre de todos los que van a estar sentados invocando su nombre. No, cada vez que Jesús quería referirse a Dios, ustedes refiérense a Él como Padre. Y no dejo de pensar de que sin importar de qué esté hecho este lugar, sin importar de el techo que tengamos, ya sea en Cuba, ya sea en España, sin importar si se paga una renta o no, esta es la casa de nuestro Padre. Amén. Así que sintámonos a gusto. Hoy es un día especial, creo que es el jueves, ¿no? El jueves creo que es que en España se hace una mención para celebrar el Día de los Padres. Y bueno, se ha escogido este domingo para tener como un culto por el Día de los Padres. Yo soy un padre, yo soy uno de ellos, yo soy padre también. Así que este mensaje que quisiéramos tener en esta mañana, por medio del Espíritu Santo, va enfocado a los padres. Yo soy uno de ellos, le decía, y claro, cuando pienso en un mensaje hacia los padres, no puedo evitar pensar en mi padre. Ya no lo tengo conmigo, pero sí pienso en él, mientras estaba haciendo lo que es el mensaje, pienso en las cosas que me enseñó, pienso en las cosas que me dijo. Y sé que cada uno de ustedes también piensa en sus padres, ya sea que lo tengan o no, ya sea que crean que no en todo tuvo la razón o que no fue perfecto en todo, pero sí sé que piensan en sus padres. Y a veces digo, bueno, pero ¿por qué no dejarlo ahí? ¿Por qué no pensar también en mi abuelo? Porque era el padre de mi padre. Y también recuerdo cosas que me enseñó, Y sé que hay incluso personas que dicen, yo recuerdo que mi bisabuelo, y la genealogía sigue y sigue y sigue. Pero yo sé que Dios va a hablarle a muchas personas hoy aquí, ya sea que sean padres o sean esposas de padres o sean hijos de padres, porque Dios tiene algo especial para nosotros. En Elche, la semana pasada, en un tiempo que teníamos de jóvenes, cantamos una canción muy bonita. Yo la conocí hace muchos años en otro idioma, pero muy bonita, y la oí por primera vez aquí en España, que me hizo llorar. Y la canción decía que nuestro Padre, que Dios peleaba nuestras batallas y que no las vencíamos ni con espada ni con lanza, sino por medio de su Espíritu. Y eso es una realidad en mi vida. Por lo tanto, pongámonos de acuerdo esta mañana, hermanos. Pongámonos de acuerdo usted y yo en pedirle a ese Espíritu Santo que nos hable en esta mañana y que tenga una palabra fresca para mañana y nos hable por medio de su palabra. Vamos a pedirle al Señor eso. Padre, ahora, Señor, estamos de acuerdo, tu iglesia, en que necesitamos oír una palabra tuya, Señor. Necesitamos oír palabra tuya, Señor, escrita, una palabra que entre en nuestro corazón
y rogamos que tu Espíritu Santo nos esté hablando. Te damos gracias porque, como decía esa canción, Señor, tu misericordia es nueva cada mañana. Y te damos gracias porque tú eres un Dios fiel. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos hables en este momento, Padre. Úsame, Señor, que mi boca, Señor, hable palabra tuya y que tus hijos, Señor, tu pueblo, yo incluido, Padre, podamos recibir de tu Espíritu palabra que entre a nuestro corazón, que nos cambie, nos transforme, renueve nuestra mente, Padre, y nuestro corazón. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Tú eres nuestro Padre, eres el centro, el especial en este día, eres tú, oh Dios, Padre nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. La figura del Padre es una figura extensa. Es un tema muy extenso, tiene muchas ramas por la cual hablar, por la cual cubrir. Y yo quisiera escoger una simple, voy a ser breve hoy, una rama específica en cuanto al Padre. Y es cuando nuestro Padre es siempre la primera ecuación en nuestra vida. Cuando el Padre es siempre donde primero vamos en nuestra vida. Y lo que vamos a hacer hoy es, vamos a ver quién es nuestro Padre, pero vamos a ver cómo hacemos esto, cómo el Padre nos ayuda y cómo lo llevamos a cabo, cómo lo podemos llevar a práctica en nuestra vida. A menudo en la Biblia, cuando Dios habla de una bendición, para nosotros como padres saber cuán precioso es. Cada vez que habla de una bendición, habla de una herencia, habla de prosperidad, Dios no se refiere a dinero, ¿verdad que no? Dios se refiere a hijos y muchas veces habla en el Antiguo Testamento y dice que cuando va a dar una herencia o va a dar una posesión, a lo que se refiere Jehová en el Antiguo Testamento es a hijos. Es más, dice en el Antiguo Testamento que cuando va a hablar de un hombre que es bienaventurado y dice que el que llenó su aljaba, lo cual hoy sería tus pertenencias, con tu dinero, con tu bolso, tu monedero o lo que sea, dice que bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de muchos hijos. Cuando un hombre iba a entrar a una ciudad, lo que le permitía entrar o no entrar a la ciudad era precisamente qué tú vienes a comerciar, qué tú traes para vender. Y de ahí determinaban, bueno, te podemos dejar entrar o no. Y el pasaje dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba, lo que trae consigo es muchos hijos, porque dice que cuando llegue a las puertas no se avergonzará de lo que trae para ofrecer. De manera que es algo especial para nosotros como padres hoy, porque Dios va a hablarle a la iglesia, pero le decía el pastor hace como 2 semanas, lo siento, el mensaje va a estar centrado en el Padre y enfocado a los padres. Ya sea que seas padre hoy, pero también habemos esposas de padre, habemos hijos de padre, pero el mensaje quiero que sea para hablarle al corazón del Padre en específico, porque es el día que queremos celebrar. Y hoy quisiera centrarme en el personaje de Pablo. Y voy a estar compartiendo en un versículo principal, pero el primer punto que quisiera tocar en el apóstol Pablo es el punto de la misericordia. Y cuando vamos ahí, quisiera que leyéramos, quisiera empezar leyendo cuando dice en 2 de Corintios, en el capítulo 1. Y voy a estar leyendo un verso y después seguiré al próximo verso. O sea, no voy a leer todos los versículos ahora de golpe, ¿vale? Por el propósito de entender mejor. Pero el punto primero que quiero tocar es la misericordia de nuestro Padre. Yo no planeé que se alabaran, que se planificaran todas las alabanzas, amén. Sin embargo, hemos estado tocando el tema de la misericordia de nuestro Padre en todas las canciones que cantamos. Y Pablo está saludando en esta segunda epístola y está diciendo, comienza con un saludo, con una salutación. En 2 de Corintios 1, en el verso 3, dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Quisiera que leyéramos con cuidado porque a veces, y me incluyo yo, solemos leer apresuradamente un saludo o una salutación como si no hubiera revelación en el saludo o la salutación.
Solemos leer, bueno, es un saludo, es una salutación y pasamos de ella quizás para ver algo más que pueda adentrarse en la palabra de Dios. Sin embargo, en este caso, el saludo o la salutación está cargada de la perspectiva de un gran hombre, guiado por Dios, por supuesto, pero está cargada de la perspectiva de un gran hombre y de cómo él describe a Dios. En este caso, él está diciendo, Padre de misericordias. He estudiado la Biblia en todos los libros, busqué en todas partes, y aunque se habla de Padre misericordioso, lo cual no es lo mismo, es la única vez en la Biblia donde se le da el título a Dios como Padre de misericordias. Creo que Pablo quizás hace alusión a lo que habla el autor en Lamentaciones cuando dice de que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y en cuanto a las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, tenemos que saber como padres que la misericordia que Dios tiene para ti hoy nunca va a ser la que tuvo ayer, no va a ser la que tiene mañana, porque nada más que en el libro de Lamentaciones dice, tu misericordia, oh Dios, es nueva, es distinta cada mañana. Y dice, en cuanto a esto, grande es tu fidelidad. Entonces Pablo empieza diciendo, Padre de misericordias. Piensa en esto, quiere decir el fabricador de misericordia, el manufacturador de misericordias. Y lo dice en plural. O sea, Pablo dice, no solamente es el Padre y Señor de nuestro Señor Jesucristo, el Dios y Padre, sino Padre de misericordias. Y dice, y Dios, es el Dios de toda consolación. Y como padres a veces solemos olvidar qué tipo de consolación nos da Dios, nos da nuestro Padre. Pero dice Pablo, en el saludo, Él le da el título, dice, es el Dios de toda consolación. De manera que si hay algún consuelo en tu vida en esta mañana, es el Padre. Si tú encuentras algo suave, alguna almohada suave en la cual descansar en lo duro de este mundo, ese consuelo, esa almohada esta mañana, es tu Padre. Si encuentras una gota de agua que baja por tu garganta en este mundo donde buscas ayuda y muchas veces no encuentras a nadie, ese refrigerio es el Padre. Si esa risa, ese buen pensamiento, esa canción que escuchas en tu coche cuando vienes cargado de tanto estrés en el trabajo y quieres oír una canción para relajarte después de tanto estrés, esa canción que te relaja, tenlo en cuenta, es el Padre. Está ahí sentado junto a ti en el asiento del copiloto porque es el Padre de misericordia, pero dice Pablo, es el Dios de toda consolación. Y dice, y quiero hacer una pausa con esto. Porque claro, ese es Pablo. Es Pablo. Pablo es Pablo, pero yo soy yo. ¿Dónde está mi consolación? Quizás mi padre me enseñó ciertas cosas. Quizás mi padre biológico era, no sé, pero Pablo era un hombre que dice que era fariseo de fariseos. O sea, si alguien en el mundo hebreo, los niños ya cuando tenían 9 años, tenían que recordar versículos de la Torá, pasajes de la ley de Moisés, pero Pablo fue fariseo de fariseo. Tenemos que intuir que los padres de Pablo lo instruyeron de tal manera en la palabra de Dios que le enseñaron la ley de Moisés, le enseñaron que hay que cumplir la ley, el cumplimiento de la ley. Dios es la ley y la ley es la ley. Sin embargo, Pablo está diciendo, yo cambié mi mentalidad. Y Pablo quizás se pudo haber sentido, Pablo en cada epístola decía, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, pero Pablo no comió con Jesús. Pablo no vio a Jesús caminar por el agua. Pablo no estuvo con Jesús, quizás se bañó en el río con Jesús. Pablo no vio a Jesús sanar, no vio a Jesús resucitar de los muertos. Pablo tenía una mentalidad que fue dada por su padre y su padre lo enseñó en cuanto a la ley. Y Pablo no tuvo un contacto físico con Jesús. Es más, cuando Pablo conoce a la persona de Jesús, lo conoció ciego. No pudo ni ver, pobre Pablo. Sin embargo, Pablo encuentra a Jesús. Quizás tú dices, yo conocí a Jesús y entregué a Jesús mi vida con un pastor que me predicó, con un hermano que me dijo, en un momento difícil, duro en mi vida, vine a Cristo. Yo no soy Pablo.
Pero Pablo tuvo toda su vida dura de una manera con un Dios específico. Pero cuando encontró a Jesús, dice, ahora el título que yo le doy es, bendito sea el Padre y el Dios de toda consolación, Padre de misericordia. Un fariseo no te iba a decir el Padre de misericordia. Sin embargo, Pablo encuentra a Cristo y dice, bendito sea el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Porque cuando Dios cambia nuestras vidas, nosotros como padres tenemos que entender de que no importa qué nos enseñó nuestro Padre o de dónde venimos, nuestro Padre es un Padre de misericordias y es un Dios de todo tipo de consolación. Y en el verso 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras aflicciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier aflicción. De manera que Pablo está diciendo que el propósito que va a tener la aflicción en mi vida, el propósito no solamente va a ser para ser consolado, sino para convertir al estudiante en maestro. Porque si yo voy a ser educado en la consolación, dice para consolar a otros, de manera que el estudiante va a convertirse en maestro, porque si yo soy evaluado en una materia, significa que yo voy a poder consolar a un mayor nivel. Dice, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Por lo tanto el que recibe la consolación esta mañana como el que la da tiene algo en común. Y es que ambos hemos estado en el mismo lugar, de ser consolados. Y nosotros como padres tenemos el ministerio en nuestra familia de consolar a nuestra familia. Y tenemos que saber de que si yo soy capaz como padre de consolar es porque he sido consolado. Y si yo esta mañana fracasara de consolar a alguno de ustedes, perdónenme, pero no pudiera dar lo que no he recibido. Y a veces pretendemos retirar algo de las personas, sacar algo de las personas cuando no ha sido depositado. A veces queremos, y hay muchas personas que carecen y no podemos retirar, como un cajero automático, no podemos retirar. Hay muchas personas que carecen del capital, de la moneda, de la empatía y de la misericordia. Y a veces tú te casas con alguien, tienes hijos con alguien, formas una familia con alguien y tu familia quiere explotar en ti o en un área en la cual tú estás en bancarrota como padre y te sientes bien financiado, bien establecido, pero hay un área emocional, hay un área espiritual en tu vida en la que estás en bancarrota. Y tenemos que entender que ese tipo de personas no son malas personas. Simplemente es que no pueden dártelo. Y no pueden dártelo porque no lo han recibido. No están equipados. Y dice Pablo, si tú no sabes quién te ha consolado, tu padre, tú no puedes consolar. Y dice el verso 5, porque de manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Nosotros como padres tenemos una fuente inagotable, ese Padre de misericordia que Pablo saluda primero que nada. Vamos a entender por qué Pablo está dando ese saludo. Pero tenemos que entender de que tenemos un Padre de misericordia y un Dios de toda consolación. Pero no podemos pretender abundar en la consolación. No podemos pretender abundar en la consolación, lo cual nos da el poder para poder consolar a otros, consolar a nuestra familia. Dice, si no participamos también en las aflicciones de Cristo. Y Pablo comienza revelando en la salutación algo poderoso. Dice que la fuente de nuestra esperanza, el único inconmovible Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Pero esa palabra ahí en el verso 5 que dice de igual manera, es que sin lo uno no podemos acceder al otro. Y nosotros como padres hemos aprendido a no quejarnos. Hemos aprendido a ser duros, a ir a darle el pecho a las cosas. Y la palabra de Dios nos ayuda con esto.
Pero dice que así abunda nuestra consolación, dice cuando participamos de las aflicciones de Cristo, porque tenemos que estar centrados en Cristo, en el Hijo. Ahora, dice que si como padres participamos en las aflicciones de Cristo, eso nos hace también elegibles para participar de las victorias de Cristo. Y explica eso después en el verso 6. En el verso 6, cuando dice, pero si somos atribulados, vamos a leer atentamente, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y vuestra salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y vuestra salvación. Dice, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Que nosotros también padecemos por causa de Cristo. Cuidado, cuidado, padres. Cuidado con criticar lo que otros padecen por causa de Cristo. Porque en algún momento nosotros vamos a padecerlo también. Cuidado con criticar lo que otros padecen, lo que otros sufren por causa de querer agradar a Dios. Porque dice que la misericordia que nosotros como padres damos, la misericordia que damos es la misericordia que recibiremos de parte de Dios para nuestra familia. Y no estoy hablando de karma. Estoy hablando de lo que dice Mateo 5:7, de que bienaventurados son los misericordiosos porque son ellos, no otros. Ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. Ellos recibirán misericordia. Y tenemos que tener cuidado lo que otros padecen por causa de Cristo, lo que otros padecen por causa de querer agradar al Padre, de querer servir al Padre. Y yo sé que tú como padre quieres tener ese poder. Todo padre quiere tener el poder para poder consolar. Pero dice, consolados y salvados. Y sé que tú como padre quieres tener el poder de poder consolar a tu familia, pero que también se salve. Y consolar a tu esposa y que también se salve. Y consolar a tus hijos, pero que también se salve. Y no hay otra manera sino participando de las aflicciones de Cristo. Y no te engañes. No hay otro modo, porque tú eres un hombre y eres un padre y no hay una manera fácil. No hay nada fácil. Dios no te diseñó así. Dios te diseñó fuerte, te diseñó de esa manera como base para soportar el peso de la familia, para soportar el peso que tienes que llevar a cabo. Y así como abunda el peso que tienes que llevar en Cristo, dice tu Padre que así abunda la consolación, para que tú seas el maestro, para que tú seas el que lleve consolación. Y Pablo dice, en cuanto a esto no hay duda, esto es incuestionable. Usa una palabra que dice, es firme. Firme significa es inconmovible. Dice en el verso 7, dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, es inconmovible. Nuestra esperanza es inconmovible. Dice, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Amén. Y les digo que yo soy hombre también, yo soy padre. Y Dios nos revela en su palabra que Él es nuestro Padre, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pero para nosotros poder tener en nuestro hogar ese poder, tenemos que ser compañeros con el Hijo del Padre. Tenemos que ser compañeros en las aflicciones de Cristo. Y esto no significa nada más. Quiero hacer una pausa. No es lo mismo lo que sufrimos a causa del pecado en este mundo que hay aflicción. Ahí está hablando de las aflicciones de Cristo, aflicciones de Cristo. No está hablando de nada más que todo aquello que tú padeces por causa de ir en contra a la era, la popularidad de este mundo. ¿Sabes? Cuando tus hijos dicen, tú no eres popular, papi. Papi, tú no eres nada popular. Tú no eres como hoy en día, papi, tú no eres como hoy. Bueno, no lo seas, porque para participar en las aflicciones de Cristo, tienes que ser compañero de Cristo. Y dice, está argumentando de que de esa manera tú podrás consolar. Pero no se refiere a los sufrimientos de este mundo, sino a todo lo que tú haces de manera que le agrada al Padre, que le da gloria al Padre en tu vida. De esa manera es que tú tienes el poder para consolar y que tu familia se salve. Otro punto que quisiera argumentar, para hacer una pausa ahí con Pablo, es el punto de la gloria.
Y es un punto un poco complicado, pero lo voy a explicar de manera sencilla. Un padre siempre, desde el Antiguo Testamento, desde Adán, un padre buscaba darle gloria a su padre. Yo no lo veo malo, lo veo bien. Pero hay que ver en qué sentido. Porque recuerden que el padre buscaba darle gloria a su padre, pero cada vez que seguía al padre del padre del padre, ¿iba hasta dónde? Iba hasta Dios mismo. En el Antiguo Testamento iba a Adán, y el padre de Adán no estaba por ahí. El padre de Adán era Dios, que estaba por ahí, pero no ahí. Y una cosa que me llama la atención, cuando dice, bendito sea el Dios y Padre, dice, quisiera ir un momento en cuanto al Padre, cómo el Padre busca dar gloria al Padre. Quisiera ir un momento a Génesis 47, y quisiera explicar un poco qué pasa aquí. En Génesis 47, versos del 7 al 11, es el escenario de José, ¿vale? El escenario de José. Y tenemos que entender de que la genealogía era preciosa, porque en Génesis cada vez que dice, por ejemplo, estas son las generaciones de Adán, y a veces decía, estas son las generaciones de Abraham. Lo que significaba eso es que esto es lo que cuenta que sucedió después de Adán. O que esto es lo que cuenta que sucedió, el registro que queda después de Abraham. Pero si usted coge después en su casa una calculadora, porque quiero que sepa por dónde voy, usted puede ver de que habían hijos que pudieron vivir con sus bisabuelos y más. Porque te decía, y Abraham vivió tantos años y engendró a. Pero después dice, y después vivió Abraham tantos años. Pero después te dice, y fulano vivió tantos años y engendró. Y cuando él se engendró, Abraham seguía vivo. ¿Vale? Quiero que tenga eso en la mente, ¿eh? Que las generaciones eran tan largas que podías conocer y vivir con tus bisabuelos, podías aprender de ellos. Y en este momento, José salva a Egipto y Faraón está en deuda con José. Pero no podemos olvidar que Faraón seguía siendo Faraón, ¿vale? Faraón, era un hombre temible, era Faraón en Egipto. José trae a sus hermanos y a su padre, y Faraón, agradecido, mi agradecimiento llega hasta aquí, déjame decirte, ¿qué saben hacer tus hermanos? Bueno, ellos crían vacas, bueyes, bien. En lo que sean buenos, ponlos a trabajar, porque son tus hermanos, José. Y dice el verso 7 de Génesis 47. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. José quiso darle gloria a su padre de manera que se lo presentó. No todo el mundo podía presentarlo, ser presentado delante de Faraón. Y José dice, y lo presentó a su padre Jacob delante de Faraón. Ahora, cuando vemos que el carácter de José es de darle gloria, de poner en alta estima a su padre, porque fue quien le instruyó la palabra de Dios, fue quien le enseñó la palabra de Dios, no era cosa fácil ser presentado delante de Faraón. Porque Faraón era el tipo de persona que si tu voz temblaba un poco y decías algo mal dicho, Faraón podía mandarte a azotar. Si te temblaba tu voz y decías algo mal interpretado y Faraón levantaba la mano, venía el guardia y te cortaba la cabeza. Pero ese es el padre de José. Hombre, José salvó a Egipto, pero sigue siendo Faraón. Ahora quiero que noten lo que hace Jacob. Dice, también José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Dice, y Jacob bendijo a Faraón. Ahí yo me paré y dije, se volvió loco Jacob. La bendición, cuando usted mira en el Antiguo Testamento, en los patriarcas, la bendición no era algo que solamente se le daba a los hijos. Abraham dice que dio su bendición a su casa. O sea, bendijo a sus hijos, dio su bendición a su esposa, dio su bendición a sus criados, a todo lo que tenía. Dice que el patriarca Abraham dio su bendición. Y cuando un padre daba su bendición, era dar su bendición financiera, yo te bendigo todo lo que es mío, yo te lo traspaso a ti, te doy mi bendición, pero también tenía un peso muy importante espiritual. Mi Dios será tu Dios, ¿vale? Te doy mi bendición, la bendición que Dios me ha dado a mí, yo te la paso a ti. Y cuando José trae a Jacob delante de Faraón, el hombre más temible, Faraón bendice a Faraón. Jacob bendice a Faraón. Ya lo van a matar ya. A Faraón, el Faraón de Egipto. Sin embargo, tú puedes darte cuenta, si tú entiendes cómo funcionaban los hebreos, tú te das cuenta
qué pasó por el corazón de Faraón en el próximo versículo. Porque ya los días de los años de las personas en esa época no eran tantos. Entonces vemos a Faraón que José le presenta a Jacob y Jacob bendice a Faraón. Faraón se queda así y lo próximo que le dice es: ¿qué edad tú tienes, Jacob? Porque hoy lo haríamos. Algo le impacta a Faraón de manera que dice: ¿cuántos años tú tienes como para que tú actúes así, como para que tú seas así? Tú vienes y me bendices a mí. ¿Cuántos años tú tienes? ¿Qué edad tú tienes? Porque es algo en gloria, en estima, que tú vengas aquí a mi reino a bendecirme. Jacob, muy bien por ti. ¿Qué edad tienes? Y vemos en el verso 8 que dice: y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? ¡Wow! ¿Qué edad tú tienes, Jacob? Y dice Jacob, escuchen la respuesta de Jacob, como un padre también glorifica a su padre, porque fue quien le enseñó la palabra de Dios. Dice: y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación, que significa que anduve en la tierra, los días que viví, son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. ¿Sabes qué pasa? Que hoy alguien puede venir aquí y decirte: wow, oye, qué bueno eres tú en esto, Cuando tú ves a una persona que vive 130 años, quizás para ti es mucho, que para ti es una gran bendición, y tú vienes a bendecirme, pero cuando tú conoces a tu padre, dices: no, eso no es nada. Esto que tú ves en mí, esto no es nada. Pocos han sido los años de los días de mi peregrinación en comparación con los días de los años de la peregrinación de mis padres. Jacob quiso decir: esto que tú ves que tengo yo aquí, esto no es nada. No, si hubieras visto a mis padres, porque un padre busca darle gloria a su padre. Y dice después, nuevamente dice: y Jacob bendijo a Faraón y salió de su presencia. Y cuando un padre busca glorificar a su padre, dice: así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto. Dice: en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés. ¿Sabes cómo? Como mandó Faraón. Porque Faraón, aunque sea el Faraón, sabe reconocer cuando un padre, José, le presenta a su padre, pero ese padre dice: no, yo no, mis padres. Porque un padre busca darle gloria a su padre. Y a esto se refiere Pablo, volviendo ahora a Pablo, aquí en Corintios, a esto se refiere Pablo cuando dice: buenas, yo soy Pablo, pero yo no vengo a hablarles, en mi caso, no vengo a hablarles de mi linaje. No vengo a hablarles del padre que me enseñó la Torá y los libros del Pentateuco. No. Yo soy Pablo, pero yo vengo a decirle a ustedes: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pablo dijo: no. Bendito sea mi padre, tu padre quizás fue carpintero y te enseñó duro en la vida, pasar trabajo, trabajar la madera, y eso fue lo que me enseñó mi padre. Esa es mi genealogía. Y mi abuelo también. O mi padre fue empresario y me enseñó a negociar y a cómo buscar el dinero. Y tuvo poco tiempo, pero yo no puedo hablarle de eso. Bendito sea el Dios y Padre. Pablo saluda de esa manera. ¿Sabes cómo a veces cuando llega alguien a tu casa y dice: bienvenido, yo soy fulano de tal y yo he cumplido tantos ministerios, yo he hecho esta cosa y he hecho esto y conmigo se han convertido miles porque mi padre y el padre de mi padre? Bueno, gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios, pero bueno, yo he hecho. No, Pablo dice: no me miren a mí, ni mi linaje, ni mis padres, ni quien me enseñó a mí, nada. Bendito sea el Padre. Esa es la posición que nosotros como padres tenemos que buscar. Si algo quisiera yo en esta vida, es que mis hijos, cuando piensen en mí, bendito sea el Padre, Padre de misericordia, que usó a mi padre, por bruto que era, para enseñarme la palabra de Dios, instruirme en sabiduría y en justicia y en juicio. Pero bendito sea el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y en el verso 8 ahora, más específico a lo que es nosotros como padres, dice el verso 8 sigo en Corintios, ¿vale? Perdóname, sigo en Corintios.
de 2 de Corintios, capítulo 1. El verso 8 dice Pablo: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, de nuestra aflicción que nos sobrevino en Asia. Una cosa, noten cómo él habla de sufrimiento y habla de tribulación. Habla de sufrimiento y habla de tribulación. Y no seamos prontos para pensar que está hablando de lo mismo, porque no lo está. Dice, pues fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas. Déjenme hacer una pausa. Dice, fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que perdimos esperanza de conservar la vida. Y esta palabra es directamente a ustedes. Estamos hablando del apóstol Pablo, que escribió tantas epístolas, que nos enseñó tanto, que nos habló de la fe. Y dice, mientras estábamos enseñando, mientras estábamos predicando en iglesias, mientras estábamos echando fuera demonios, mientras estábamos sanando, mientras estábamos levantando a los muertos, mientras estábamos sirviendo a nuestra familia, mientras estábamos dividiéndonos a ver entre sí el trabajo y los hijos y la esposa y la casa y brincando en un pie a otro, mientras externamente todo parecía que estábamos tan fuertemente, dice, por dentro fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas, al punto que nos sentimos que no teníamos esperanza de conservar la vida. Tengo que decirles en esta mañana de que cuando yo leí ese pasaje y Dios me habló, tengo que reconocer que esos son los atributos de un general. Cuando tienes la disciplina de funcionar más allá de tu dolor, la disciplina de como padre funcionar más allá de tu agonía, de tus fuerzas, y simplemente tú no te levantas por la mañana y me vomitas así encima de tu familia todo tu drama personal, todas las cosas que tú sufres, no, toda tu perturbación, no lo haces, sino que tú no te detienes debido a la temporada en la que estás, porque todos tenemos temporadas diferentes. Todos nos encontramos en situaciones diferentes, pero tú no haces eso. Tú te levantas, tú haces tu trabajo, ya sea que lo quieres o que no lo quieres, que tienes humor o no tienes humor, que tienes fuerza o no tienes fuerzas. Ya sea que estés en agonía o en crisis o no, te levantas porque le eres fiel a tu familia, porque le eres fiel, porque ¿cómo puedes hablar de la fidelidad de Dios a tus hijos si no le eres fiel a tu familia tú mismo? Y sé que lo haces. Sé que lo haces. Y Pablo está diciendo, y lo hago, pero mientras lo hacía, mientras externamente parecía que yo funcionaba tan bien, dice, fui abrumado más allá de mi fuerza. No tenía fuerza. Y es a ti a quien Dios quiere hablarle en esta mañana. Cuando estás abrumado más allá de tus fuerzas. La asombrosa realidad, hermano, es que Pablo estaba queriendo decir que aunque exteriormente la tarea que estaba desplegando Pablo parecía que estaba funcionando muy bien bajo estrés, porque estaba bajo estrés. El resultado era bueno, pero dice que por dentro Pablo dijo, perdí la esperanza de vivir. No sé si tú a veces te sientes que por mucho que tú haces, por mucho que empujas y que quieres hacer adelante y que sientes el peso, dices, yo puedo, y lo haces, pero no sé si sientes a veces que pierdes la esperanza como padre. Y dice el verso 9, pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. De hecho, en el verso 9 hay otras versiones que dicen pero sentíamos que teníamos sentencia de muerte. Sentíamos, estaba escribiendo las epístolas, estaba construyendo
la nueva iglesia, estaba haciendo nuevos creyentes, estaba educando a mis hijos, estaba ministrándole a mi esposa, estaba trabajando, estaba dándole una palabra a mis compañeros en el trabajo, estaba haciendo lo que Dios quiere y por dentro sentía que tenía sentencia de muerte. Por dentro, mi esperanza como padre estaba destrozada. Yo no sé si alguna vez te has sentido así. Si alguna vez te has sentido que la única manera en la que tú puedes librarte del peso que tienes es con la muerte. Escucha, hombre, en esta mañana, y si no recuerdas nada más, yo quiero que recuerdes esto. Pablo está diciendo ahí en esta mañana, cuando dice, sentíamos que teníamos sentencia de muerte, dice, pero lo que estaba batallando yo, con lo que yo estaba sufriendo, dice, no era para matarnos, no era para destruirnos. Dice que no era para destruirnos. Pablo dice que tenía sentencia de muerte. Pablo dice, para yo dejar de pensar de lo que yo puedo hacer, porque yo soy Pablo. Era para que yo dejara de pensar las fuerzas que tengo, para que yo dejara de pensar de lo que yo soy capaz como hombre, de lo que soy capaz de hacer como padre de familia. Dice, sino que para que me volviera a Dios, el Padre de misericordias, el único capaz de resucitar a los muertos. Es el único capaz de resucitar la muerte. Muerte es separación. Pablo decía, el único capaz de resucitar toda separación en mi familia, toda separación en mi hogar, toda separación con mis hijos. Yo tenía que depender de que lo que yo estaba atravesando, esa muerte que sentía, aunque lo que hacía era para Dios, tenía que sufrirlo para saber que la única manera era darme cuenta que no soy yo, que era mi Padre y que es el único que puede resucitar toda separación. Toda separación en tu hogar, toda separación en tu esposa, toda separación en tus hijos. Dice, era para eso, no era para destruirme. Créelo en esta mañana, que la muerte que a veces tú sientes que hay en tu vida, la separación, no es para destruirte, es para que vuelvas a tu Padre. Y Pablo, en otras palabras, decía, lo sufro para que yo vuelva al Padre que resucita de los muertos. Porque esto que llevo yo, decía Pablo, esto es demasiado pesado para mí. Es demasiado grande para mí. No puedo. Tengo que volver al Padre. ¿Hay alguien que siente que lo que llevan esta mañana es demasiado pesado para ti? Es increíble, ¿eh? Cada vez que leo esto tengo que recordar, tengo que yo mismo caer. Es Pablo, ¿eh? Pablo fue quien nos enseñó de la fe. Pablo nos inculcó del amor y la esperanza, y la fe, la esperanza, el amor, y orar por unos por los otros. Y Pablo nos enseñó todo lo lindo, todo lo puro, todo lo amable. Y Pablo nos enseñó y dice, en todo esto yo sentía que moría, sentía que no iba a poder. Yo no iba a poder. Pero Dios permitió eso en mí, para que yo volviera al Padre, que es el único que puede resucitar los muertos. Yo no sé qué tú sientes que Dios tenga que resucitar en tu vida, pero el único que lo puede hacer es tu Padre. Padre de misericordias. Son nuevas todo el tiempo. Y dice al final, y con esto termino, dice al final, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que nos libra de tan grande muerte. Qué precioso pasaje. Sabes, a veces nosotros solemos, y esto es para la iglesia, no solamente para los padres, a veces nosotros tendemos a malinterpretar el comportamiento de otras personas. A veces como padres, a veces intentamos malinterpretar el comportamiento de nuestros hijos o de nuestra esposa, pero también como iglesia, hablando, a veces tendemos a malinterpretar si este habla más alto, o quizás como la diversidad de quizás de países de cuales provenimos, pero este habla más alto, o este alaba y da palmada, o este salta, o este grita. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tú no sabes de lo que Dios me libró a mí. Y a veces yo mismo tengo que contenerlo, ¿eh? Yo tengo que controlarme. Y a veces tú sientes al hermano y dices, pero ¿y este qué le dio? Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que Pablo está hablando en toda esa agonía y todo lo que tuvo que pasar, pero dice, pero estoy feliz de decirle a todos ustedes, Él me libró. Él me libró.
Pablo está diciendo, Él me libró. Y más adelante, aprende a decir, oren por mí. Oren por mí. Ya después en las otras cartas a Tesalonicenses dice, ore, hermano, oren por nosotros, oren por mí. Pero dice, Él me libró. Y a veces tenemos una persona sentada al lado tuyo y tú no sabes de qué Dios la libró. Por lo tanto, si alza sus manos y grita, dice, aleluya, tú no sabes de qué Dios lo libró. Y dice Pablo, el cual nos libró y nos libra. Y dice, ¿y en quién esperamos que nos librará de tan grande separación, de tan grande muerte? Él nos librará. Esto que yo estoy pasando es temporal. Él nos libró y Él nos librará. ¿Sabes una cosa? Es muy importante nosotros saber, como padres digo, y como creyentes, que somos consolados por Dios, hermano. Es increíble cómo podemos olvidar el consuelo que nos da nuestro Padre. Y no vamos a poder consolar y salvar si no sabemos y entendemos que somos consolados por nuestro Padre. De eso se llama la ingratitud, ¿sabes? La ingratitud no es que un hijo recibe más que el otro, ¿no es verdad? Cuando dices que un hijo es ingrato, ¿es acaso que le doy más a uno que al otro? No, es que un hijo no ve lo que su padre está haciendo por él. Cuando la Biblia habla de ingratitud, dice que vino a los suyos, y no lo recibieron. Habla de ingratitud. ¿Y sabes qué es la ingratitud, hermano? No recordar la consolación que te ha dado tu Padre en esta mañana. Venir aquí y decir, vengo a alabar, pero no recordar. Yo pienso a veces que si David estuviera aquí hoy, yo en cierta manera me identifico con ese hombre. Si David estuviera aquí hoy, dijéramos, está tostado, está loco. Porque David era el tipo de persona, y yo en ese sentido tiendo a tener esa pudiéramos decirlo, tontería, de que estaba loco, se hablaba a sí mismo. ¿Usted nunca ha oído una persona que se habla a sí mismo? Eso es bueno, eso es bueno. David decía, bendice alma mía a Jehová, y no se te ocurra, que no se te ocurra olvidarte de ninguno de sus beneficios. Se hablaba a sí mismo. Bendice Orlando. Nuestro Padre en esta mañana es un Padre de misericordia. Y es lo que quiere que tú recuerdes en esta mañana. Que todo lo que tú enfrentas en tu vida no es para muerte. Es para que recuerdes que tu Padre es un Padre de misericordia. Ese es el título que le da Pablo. Y que cuando tú recuerdes tu vida, recuerdes que lo que hay en ti es porque tu Padre tiene misericordia en ti. Amén.